De hecho, pues ese es el tema de hoy, la institución de la Cena del Señor. Ya habíamos hablado sobre la cena hace un par de meses, pero hoy vamos a mirarlo desde otro punto diferente. Así que, por favor, los que tengan su Biblia ahí, busquen el pasaje que está en la Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas cosas que se han metido dentro de los principios bíblicos, que es lo que se llama tradición, y esa tradición ha ido desvirtuando, desdibujando parámetros o los puntos bíblicos. Aunque no son muy claros esos aspectos bíblicos, y ahora les voy a explicar por qué. Sin embargo, el hecho de que Constantino como emperador, por allá por el año 300, se convirtiera del paganismo al cristianismo y después forzara a todo el imperio romano a convertirse al cristianismo como religión del Estado y mezclar precisamente la religión con el Estado, con la política, hizo que muchas cosas se tomaran como medidas un poco de cinturón de fuerza, medidas coercitivas. Entonces, para que todo el mundo quedara contento, se tomaron ciertas, o muchas de hecho, fechas paganas de los romanos y se mezclaron con los principios cristianos, se hizo una mezcolanza ahí, y por eso hoy tenemos celebraciones que están fuera totalmente del contexto. Una de esas es la Navidad. El nacimiento del Señor claramente no ocurrió el 25 de diciembre, sabemos que fue hacia septiembre más bien, lo más probable, e incluso la celebración de Semana Santa también tiene demasiada tradición y no es, en ciertos aspectos, como está planteado por la religión. Uno de esos es la fecha, el día más bien, de la semana en que murió el Señor. Porque es que en el año en que murió el Señor hubo dos Shabbats que coincidieron el uno con el otro, porque Shabbat no quiere decir necesariamente día sábado, como lo tomamos nosotros los occidentales. Shabbat es simplemente un día de reposo y había dos clases. El uno era el que periódicamente en cada semana se celebraba, pero el otro era el Shabbat ritual. Nos tomaríamos mucho tratar de explicar eso aquí, por tanto acepten ese punto. Un Shabbat cayó un jueves y es por esa razón que hubo afanes en conseguir el sepulcro para el Señor, porque ya llegaba el día de reposo, pero no el sábado sino el ritual. De hecho, entonces el Señor tenía que cumplir una señal, que es la señal de Jonás. 3 días en la profundidad. Jonás duró en esos días, según la Escritura, en el vientre, y el Señor Jesucristo nombró ese pasaje como referencia a lo que él iba a hacer. Iba a morir, durar 3 días en el sepulcro y resucitar. Esa era la señal de Jonás. Si murió el viernes, ustedes pueden contar con los deditos claramente. Viernes a sábado, a domingo. Cuando llegaron las mujeres al sepulcro, ya la piedra había sido removida, quiere decir que ni siquiera día y medio duró allí. Por tanto, no fue el viernes el día de la muerte, sino más bien fue el miércoles. Hoy estaríamos, si estuviéramos en rituales, celebrando el día del Señor. Pero ¿por qué razón la Biblia no es tan clara y permite supuestamente tantas confusiones? No es que permita confusiones, mis hermanos, es que son cosas que el Señor dejó en libertad, porque precisamente el nuevo pacto que el Señor establecía en la cruz era liberando de la rigidez de la ley y de los preceptos de Moisés. Allí sí estaba claramente establecido la celebración de las festividades con todos sus respectivos requisitos. Al morir el Señor en la cruz,
nos libera de la carga de la ley carnal, nos introduce en el cumplimiento de la ley espiritualmente a través del poder del Señor Jesucristo, pero con libertad. Por eso nos dice en varios pasajes, esas citas con respecto a la libertad: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice, allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No se refiere a que cada cual puede hacer lo que se le dé la gana, no, sino que dentro del respeto, del temor a Dios, el sano temor a Dios, que es la reverencia, la celebración puede hacerse de muchas maneras. Por eso ustedes encuentran que la toma de la cena del Señor varía de iglesia a iglesia. Eso está bien, no hay ninguna equivocación en eso. Pero el Señor sí estableció la cena como lo que conocemos hoy, como uno de los grandes sacramentos del cristianismo, que algunos dicen que son 2, otros dicen que son 3. No 7, 3. Son el bautismo, la cena y el matrimonio. Algunos no incluyen el matrimonio dentro de los sacramentos del Señor, porque fueron literalmente institucionalizados por Él. El matrimonio con la asistencia a las bodas de Caná, el bautismo del Jordán cuando salió del agua y el Espíritu Santo lo toma para Él, y aquí cuando va a decir las palabras que vamos a ver a continuación. La pregunta es, ¿qué tan escudriñadores de la palabra podemos ser? ¿Será que somos demasiado literales en muchas cosas y nos pasamos por alto muchos tesoros? ¿Será que si nos hacemos una serie de preguntas sobre lo que estamos leyendo, podrá enriquecerse nuestra vida espiritual? ¿Por qué el Señor, la noche antes de morir, se reúne con sus discípulos? ¿Cuál es el propósito? Y está todo contenido en lo que se llama el sermón del aposento alto. El Señor enseñándoles a sus discípulos las últimas cosas antes de Él subir al cielo, para después regresar otra vez en resurrección y enseñarles cosas muy reveladoras sobre lo que es la visión de la iglesia. Entonces, en el versículo 23 de este capítulo 11 dice así: porque yo, Pablo, recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. O sea, aquí Pablo tuvo una revelación confirmatoria de algo que ya había hecho el Señor unos años antes, tal vez unos 15 años antes. Pablo duró, después de recibir su ministerio, yendo hacia un lado y hacia el otro, más o menos 16, 17 años. El Señor le hablaba en revelación a Pablo, le hablaba directamente. Seguramente le recordó lo que él había hecho allá en el aposento alto, el día antes en que iba a morir. Entonces le dice aquí: yo recibí del Señor lo mismo que se les ha enseñado, ustedes ya lo aprendieron, lo han oído de los otros discípulos y apóstoles, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Bueno, hacemos aquí un paréntesis. Imagínense ustedes esta cena, que es de carácter bastante reducido. Están los íntimos del Señor, los 12 discípulos. Él está a punto de morir en las siguientes 24 horas, antes de 24 horas, porque muere hacia las 3 de la tarde. Aquí estaba más o menos a las 6 de la tarde del día anterior. Él había mandado preparar esta reunión y por consiguiente les dio instrucciones sobre el pan y el vino, que es lo mismo que nosotros les transmitimos a ustedes cada vez que vamos a hacer la cena. Tomen los elementos. ¿Por qué? Porque el Señor va a usar esos elementos con un profundo simbolismo espiritual. Nos va a enseñar cosas a través de ellos que de pronto no habíamos comprendido, y por eso lo primero que hace es tomar el pan. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo tiene repetidas enseñanzas en el Evangelio de Juan sobre cómo Él es el pan del cielo.
como el que come su carne, y dice después, y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Quiere decir que tanto el pan como el vino de la cena son muy importantes como símbolo espiritual, pero no solamente como una figura de algo que uno hace recordando una situación que fue trascendental, sino que además el pan nos trae la noción de alimento. O sea, cuando mañana vayamos a hacer la cena y ustedes miren el pan, mírenlo en el sentido físico como alimento para el cuerpo, pero en el sentido espiritual como alimento para el espíritu. El cristiano del siglo XXI, en comparación con el cristiano apostólico, o sea, el de hace 2000 años, vive muy desnutrido espiritualmente. No tiene el conocimiento ni la revelación y a veces ni siquiera la búsqueda suficiente que tenían estos hombres y mujeres de hace 2000 años. Ellos eran unos apasionados por todas las cosas del Señor. Me refiero a los verdaderos discípulos, porque vimos al Señor Jesucristo rodeado exactamente igual que hoy, de pronto de una serie de simpatizantes, como fueron los que lo acompañaron cuando el episodio de los panes y los peces, 5.000, pero después parece que no volvieron a congregarse igual, se desaparecieron esos 5.000, porque en el momento de la muerte del Señor no estaban sino 12. ¿Por qué? Porque eso mismo nos pasa hoy en día. Hablamos del remanente del remanente. Aquí los discípulos son los representantes de aquellos que tienen el corazón dispuesto para ser íntimos del Señor. ¿Tú tienes tu corazón así? Un corazón que quiere acercarse al Señor y que está dispuesto a que lo que Él le enseñe sea tomado con toda la seriedad y el compromiso, de forma tal que sea llevado a la práctica como una disciplina de vida, como un plan de vida, porque si no, estamos perdiendo el tiempo y estamos solamente generando simpatizantes, pero no verdaderos discípulos. Entonces, a estos discípulos, el Señor toma un pan grande de estos que se parecen mucho al pan árabe, es como una torta grande, sin levadura, un poco rígida, como una arepa, más o menos, para que se hagan la idea. Parte un pedazo, o lo parte en dos, y a un lado reparte una mitad y la otra al otro lado, para que a su vez cada discípulo empiece a repartir un pedazo, el que va sobrando, y el pequeño se lo apropia para él. El simbolismo es que el Señor Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, sino es alguien que tiene que estar viviendo en ti, dentro de ti. Tú tienes que tomarlo cada vez que Él se presenta en tu vida y se manifiesta. Y cada vez que tú le buscas, tienes que lograr pasar del nivel intelectual, o sea, solamente el nivel mental en el cual tú lees una frase y dices, sí, de acuerdo, o no me gusta eso, al nivel espiritual donde tú dices, Señor, esto es palabra tuya, es revelación y por tanto es algo para mi propia vida. Si yo la aplico, esa enseñanza, voy a estar preparado para cuando venga una crisis, cuando tenga un problema grave. Y no sé, mis hermanos, cómo estén ustedes, me imagino que igual que todos los demás, pero creo que este tiempo es un tiempo de prueba. Siento que el mundo entero, como dice la primera de Pedro, está siendo probado cada vez más para que los que son del Señor estén cada vez más cercanos a Él. La prueba nos une. Comer el pan nos une. El Señor todo lo hace con ese propósito, que nos unamos, que seamos una sola cosa con Él. Al comer ese pan, lo introducimos a nuestra existencia, lo deglutimos, lo tragamos, lo asimilamos, y entonces a partir del momento en que entra en nuestra boca, se convierte en parte de nosotros mismos. Eso es lo que hay que hacer con el Señor Jesucristo.
Cuando tú recibes palabra de Dios, que es el pan del cielo, que es el mismo verbo vivo que te salvó, estás recibiendo ese alimento espiritual que te fortalece porque lo estás comiendo y asimilando. Estás haciéndolo parte de ti mismo. El alimento se introduce en tu cuerpo y sufre diversos procesos de digestión para terminar en el último, que es el de asimilación. La asimilación es el proceso por el cual algo que era grande fuera de la boca se ha convertido en moléculas pequeñísimas de proteína, de azúcares, de almidones, de grasa, para que el organismo incorpore esas moléculas. El Señor Jesucristo, cuando entra a ti con la palabra, quiere transformarte a un ser nuevo, un hombre nuevo, lleno de nueva energía, por causa de ese alimento que entra en su cuerpo, lleno de una nueva visión, porque ahí van las vitaminas en el pan del cielo para que el discernimiento espiritual se desarrolle. Ahí van las vitaminas para que llegue al cerebro el pensamiento de tal manera que tengamos la mente de Cristo. Van las proteínas para que se forme el músculo que va a ejercer la acción de bendecir a otros con la palabra que Dios nos ha dado, con el alimento. Por eso dice en el versículo 24, después de dar gracias, lo partió y dijo, miren esto, estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana y aquí dice algo muy claro, esto es mi cuerpo que es para ustedes. En la Reina Valera dice que por vosotros es partido, pero me gusta mucho esta traducción, este es mi cuerpo que es para ustedes. Culturas aborígenes, de esas violentas incluso, tienen la convicción de que cuando se encuentran con el enemigo y lo matan, una buena forma de llenarse de la energía del enemigo es comer una parte de ese enemigo que está recién muerto. Esa es la obra de Satanás en los incrédulos, volverlos caníbales, porque él sabe la profunda trascendencia que tiene a nivel espiritual, ese principio. Aquí el Señor nos lo muestra en la forma positiva, comer el cuerpo de Cristo. Por tanto, comer el pan en la cena es todo un simbolismo de lo que Cristo está empezando a hacer en el primer instante que entra a nosotros hasta el último. Se está convirtiendo en nuestra fuente de vida, en nuestra fuente de energía, en nuestra fuente de sanidad. El alimento produce todo eso, mantiene la vida, carga al organismo de energía para trabajar, para combatir y fortalece el sistema defensivo, el sistema inmune. Cuando comemos de Cristo, comemos de la palabra, no solo somos más cristianos, no solo somos más espirituales, somos más poderosos en el poder de Cristo. Nuestro sistema inmune espiritual ataca mucho más fácilmente a todos los invasores que vengan. Los arrasa con facilidad. Pero si estamos desnutridos, que es lo que pasa con tanta frecuencia, entonces muchos se dejan llevar por las emociones. Ay, no, es que me siento muy mal, me siento derrotado, me siento... Y así como se siente, así es su vida. Todo lo golpea, todo lo atropella, lo acaba, lo aplasta. Por tanto, vive diciendo, ay, este cristianismo como que no me parece. Claro, ¿por qué? Porque él de oídas había oído, pero no ha visto directamente al Señor Jesucristo, no ha comido de ese pan. Comerlo significa, tómalo para tu vida, llénate de él. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que nos reunimos alrededor de la cena, alrededor de cualquier rememoración de la muerte de Cristo, es recordarlo a Él. Hermanos, yo pienso que
Yo creo, siento que el cristiano no recuerda el nombre de su Señor Jesucristo con la suficiente frecuencia. El cristiano promedio recuerda mucho más las cosas negativas de la vida. Es que me falta plata, es que estoy como golpeado, estoy como enfermo, que a su Salvador y Señor. Señor Jesucristo, tú estás en mí, tú moras en mí, yo soy templo de tu Santo Espíritu. Señor Jesucristo, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi sanador, mi salvador. No solo el que me rescató del hoyo profundo por los pecados, sino el que me rescata cada día del poder de mi mente negativa, destructiva, autodestructiva, del poder de las apariencias que me hacen pensar que las cosas no están bien, porque yo miro noticias y miro lo que dice el vecino y lo que dicen los mal hablados, y entonces me contagio de eso, en vez de contagiarme de palabra que me levante, que me renueve, que cambie mi forma de pensar y que me haga madurar, espiritualmente hablando, para que entonces mi caminar sea en victoria y hacia la gloria de Dios, hacia el cielo, que es hacia donde debemos ir. En el versículo 25 ya nos hizo pensar en su cuerpo, ahora nos hace pensar en su sangre, porque primero fue el cuerpo latigado y después empezó a surgir la sangre. El cuerpo, ¿recuerdan ustedes? Es el asiento de todas las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Por eso es que debemos comer los pensamientos, los sentimientos y las emociones de Cristo. ¿Cómo? Pues a través de la lectura de los evangelios y de las epístolas. Si no leemos eso, nuestras emociones nos van a ganar. Y saben que hay una mala noticia para el mundo incrédulo, y es que la depresión está ganando fuertemente las batallas, está ganando a pasos agigantados la salud mental de muchas personas. Se volvió ahora una pandemia. Son muchísimas las personas que están diciendo: es que yo sufro de depresión. Hay días en que no me quiero levantar, literalmente no tengo fuerzas. Hay días en que me siento un guiñapo humano. Lo triste es que muchos de estos que dicen así son cristianos. Yo no estoy diciendo que no exista la depresión clínica, claro que sí, y esa depresión algunas veces tiene que ser ayudada con medicamentos, con psiquiatra, pero eso no quiere decir que todas las depresiones entonces son de psiquiatra. Muchas depresiones menores saldrían huyendo de la vida de cristianos convencidos, cristianos que conozcan la palabra y la citen en su memoria y en su vida diaria. Dice el versículo 25: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: miren esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Le está diciendo a los discípulos: se acabó el antiguo pacto, ahora viene una renovación de la relación entre Dios y los hombres a través del puente tendido del Salvador, el Señor Jesucristo. La relación con Dios ahora es de padre a hijo. No son frecuentes las alusiones así en el Antiguo Testamento. Lo que se veía en el Antiguo Testamento es el temor de Dios, más que la relación hacia un padre amoroso, tierno. Era el miedo lo que conducía el corazón de los judíos. Y eso es lo que maneja el corazón de muchas religiones, si no es que todas, excepto el verdadero, el auténtico cristianismo. Un nuevo pacto en mi sangre. La sangre del Señor Jesucristo fue la que cambió todo. En el momento en que Él muere en la cruz y culmina con la resurrección del sepulcro, se establece esa nueva relación entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Es decir, que tomándolo a Él como Salvador y Señor, ahora yo puedo tener paz para con Dios.
puedo tener esperanza en Él y puedo ir a mi oportuno socorro al lugar santísimo, cosa que no podían hacer los judíos. Hermanos, ¿no creen ustedes que visto así es muy triste que los judíos no pudieron encontrar la verdad y que la iglesia que ahora está viviendo en la gracia tampoco la puede encontrar? Tampoco encuentra la fuerza del nuevo pacto, la revelación tan grande y tan poderosa de esa forma de trato de Dios desde hace 2000 años que está a punto de acabarse. ¿Cómo será ese momento en el cual nosotros como creyentes y tantos otros nos presentemos delante del Señor y sepamos por revelación allá en el cielo de todo lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos creído un poco más? Si en vez de pensar como hombres normales y corrientes, promedio, hubiéramos pensado como verdaderos hijos de Dios del resultado del nuevo pacto por su sangre en nosotros, ¿cómo hubiéramos vivido vidas grandiosas, así como hay tantos en la historia y tantos en la Escritura? Hombres que se levantaron con esa convicción de que el Dios que ellos tenían era ese Dios de los imposibles. ¿Por qué tantos cristianos se quejan de tantas dificultades teniendo al Dios de los imposibles? Por la sencilla razón de que no están alimentados bien con la palabra. Este es el nuevo pacto en mi sangre. La inauguración del pacto la hizo esa noche en el aposento alto. A partir de ahí las cosas cambiaron. Por eso la celebración ya no es el Shabbat. Ahora es, como veremos en algún momento más adelante, los primeros cristianos se congregaban el primer día de la semana a celebrar ¿qué? Esto, el partimiento del pan y la celebración con la copa. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. La sangre es ¿qué? Es la vida, dice la palabra. La sangre de Cristo es mi vida. Si yo estoy consciente, recuerden el casco de la salvación, que el Señor me salvó de mis pecados para llevarme al reino de los cielos y ser un hijo, rey y sacerdote, entonces voy a beber esa copa con dignidad y voy a hacer memoria de su carne y de su sangre en forma adecuada. Termina entonces este pasaje de 4 versículos únicamente en cuanto a lo que es la introducción de la enseñanza de Pablo. Después él va a hacer otra enseñanza sobre tomar la cena en forma adecuada. En el versículo 26 dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero lo que hoy sí debemos recordar es ese hasta que Él venga. Cuando tú tengas la copa y el pan en tu mano, deberías estar pensando en el momento en que el Señor viene por los suyos, hasta que el Señor venga a tomar su reino, a tomar a su esposa primero y después a instaurar su reino, para que entonces él y su esposa vengan a reinar en su reino. ¿Cómo con esa grandeza de revelación podemos achicarnos nosotros pensando que no tenemos nada? Lo tenemos todo. Tenemos toda la herencia por delante, toda la gloria, pero sobre todo toda la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la eternidad. Hermano, antes de tomar la copa y comer el pan, limpia tus ojos, limpia tu mirada espiritual. Quítate las cargas de este mundo, las telarañas y la suciedad. Las mentiras que Satanás haya venido a ponerte en la cabeza haciéndote creer que tú tienes que vivir esta vida como la viven los demás. No, la palabra es muy clara. El propósito de tu vida es que la vivas como hijo de Dios.
y como hermano del Señor Jesucristo. Él es el hermano mayor. Hoy tenemos una vez más una invitación a relacionarnos directamente con el Señor Jesucristo y con su Padre Celestial, a salir de toda atmósfera de ritual, de repetición, de vacío, y meternos dentro de una vivencia con un Dios vivo y poderoso, un Dios presente y real. Lo único que tiene, que podría si acaso despistarnos un poco, es que es invisible, pero todo lo demás no es disculpa, es un Dios inmenso, el que tú tienes a tu lado y dentro de ti. Y Él se precia y se goza dando muestras de que hay muchos símbolos, muchas enseñanzas que están esperando a que abramos los ojos.